Por supuesto, ya que estamos muy cerca de Semana Santa, me preguntaba qué estuvo pasando 2000 años atrás, un día como hoy. ¿Qué estuvo pasando 2000 años atrás, una semana antes del Domingo de Ramos? Sin lugar a duda, una de las respuestas, estaban pasando muchas cosas, pero sin lugar a duda, algo que estaba sucediendo es que se estaban preparando para la fiesta de la Pascua. Es decir, el pueblo judío en Israel, especialmente Jerusalén, se estaban preparando para la fiesta de la Pascua. Y cuando pensamos en la fiesta de la Pascua, tenemos que pensar en un momento único, en una fiesta específica, ordenada por Dios, un tiempo único. El sermón de hoy es titulado Las temporadas de la vida. Las temporadas de la vida. Y si usted conoce su Biblia, si usted conoce la palabra de Dios, quizás usted pueda adivinar cuál es el pasaje clave que voy a usar hoy. Sí, es Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3, el versículo 1 dice: hay una temporada para todo. Subraye todo. Hay una temporada para todo. Un tiempo para cada actividad bajo el sol. Además de subrayar todo, vamos a verlo en los versículos que siguen. También una palabra para circular, para acentuar, subrayar, o como usted quiera marcar su Biblia o tomar notas, es la palabra para. Porque la palabra para indica propósito, ¿verdad que sí? Entonces leámoslo de nuevo con el lente del propósito de Dios puesto y vamos a ver cómo suena. Hay una temporada para propósito, todo. En todo Dios tiene propósito y hay un tiempo específico, único para eso. Un tiempo para cada actividad bajo el cielo. En el griego hay dos palabras que se traducen al español o al inglés como tiempo: cronos y kairos. Cronos y kairos. Y ya usted puede imaginar, cronos nos da el sentido del tiempo, un minuto tras el otro, es el orden del tiempo, un segundo tras otro, minuto tras otro, un día tras otro, año tras otro, etc. Dios, en su soberanía, Él ha determinado un tiempo y ha ordenado nuestra vida en periodos de tiempo organizados. Y por supuesto todos sabemos que un año es una vuelta al sol y demás. Todo lo que Dios creó, Él lo hizo con un propósito y está manejado en tiempo. Ese es el cronos de Dios. Ahora, además del cronos de Dios, y esto lo he dicho varias veces acá en nuestra iglesia, espero que usted lo haya escuchado antes, otra palabra que se traduce del griego al español como tiempo es también kairos. Y kairos se refiere a un momento específico, no necesariamente el orden, un minuto tras otro o un día tras otro, sino a una oportunidad. Quizás esa sea una palabra clave, una oportunidad, un tiempo único. Y un tiempo único que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. En nuestra vida hay etapas, y hay etapas que son únicas exclusivamente para ti. Por supuesto, todos pasamos por etapas, todos pasamos por la niñez, por la adolescencia. Algunos se quedan en la adolescencia. De hecho, hoy por hoy, la adolescencia, y esto quizás les cause risa, hoy por hoy, según la cultura se desarrolla, la comunidad, la sociedad se desarrolla, hoy por hoy la adolescencia es entre los 13 y los 30 años. Dios nos ha dado etapas. Y cuando somos niños, tenemos que vivir a plenitud la niñez. Y cuando llega la adolescencia, como bien decía el apóstol Pablo, cuando era niño, actuaba como niño, hablaba como niño, hacía todo como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Hay un momento en que tenemos que quemar o pasar una etapa y entrar en otra etapa, no quedarnos en el pasado, porque así lo ha predeterminado Dios. Nos ha dado una etapa para que disfrutemos la niñez y hay cosas específicas que son para la niñez y para cada una de las etapas de la vida, incluyendo la adultez, la vejez y demás. La etapa del nido vacío. Yo le digo a mi esposa que yo voy a disfrutar esa etapa mucho. Y yo sé que ella lo va a sufrir mucho. Así que ustedes van a tener que orar mucho por nosotros.
Porque cuando llegue el nido vacío, yo voy a estar listo para tener más tiempo. Más tiempo para mi esposa y para mí, más tiempo para el ministerio. No tengo duda que voy a tener mucho más experiencia, mucho más conocimiento, mucho más tiempo y consecuentemente yo espero que la iglesia en ese tiempo crezca mucho y disfrutemos todo eso. Pero mi esposa va a sufrir mucho porque va a pensar mucho en los niños cuando eran más niños y que ya no están con nosotros y todo eso. Así que prepárense para orar por nosotros en ese tiempo. Hay etapas, hay etapas. Por supuesto, cuando miramos también a la naturaleza, encontramos, no aquí en Florida, tristemente, no aquí en Florida, aquí hay verano y primavera. Como que el otoño y el invierno como que no lo vemos y no lo disfrutamos muchos. Pero lo cierto es que hay etapas y eso como que nos debe preparar a todos y cada uno, ya que hay etapas en el año y las etapas son diferentes. Y hay cosas que debemos y podemos hacer en una etapa que no podemos hacer en otra. Y las etapas de la vida, niñez, adultez, adolescencia, adultez, etc. Hay un tiempo preparado para cada uno de nosotros. Ahora, cuando vamos a la palabra de Dios y atando todo esto a lo que hubiera sucedido 2000 años atrás en una semana como hoy, los preparativos para la Pascua judía. Con todo lo que hemos dicho hasta el momento, ya debiéramos entender que a Dios en su soberana voluntad le place, es el decreto de su voluntad, le place trabajar en periodos de tiempo y separar un tiempo específico para algo específico, ¿verdad? Así Dios funciona. Ahora, aparentemente nosotros como seres humanos, no solamente yo, quienes han trabajado conmigo saben que soy olvidadizo. Y yo creo que algunas veces hay algunos que se le dan de listo y piensan que yo me he olvidado de todo. Cuando no es así, hay cosas que a mí se me olvidan como los nombres. Para un pastor eso es pésimo, terrible. A veces le digo al Señor, ese es mi aguijón en la carne. ¿Cómo puede ser que a un pastor no le diste la capacidad de recordar nombres? Y tristemente yo no tengo esa capacidad. Pero regresando a lo que estamos hablando en cuanto a la Pascua, cómo Dios opera, cómo Dios nos ministra, eso debe significar algo para nosotros, para que podamos entender, discernir los tiempos que Dios dispone para ministrarnos a cada uno de nosotros en las etapas que estemos pasando. ¿Usted me escuchó bien? Hay un kairos de Dios, hay una oportunidad única que Dios trata específicamente contigo y es sumamente importante que podamos entender y discernir cuál es esa etapa y qué es lo que Dios espera de nosotros en cada una de esas etapas. Hablando de la fiesta de la Pascua, el próximo domingo celebraremos Domingo de Ramos porque el Señor, recordamos el tiempo en que Jesús venía bajando del Monte de los Olivos, montado en un pollino y ponían ramos o palmas delante de él y decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso será la semana próxima. Pero lo que estaba sucediendo en Israel era la fiesta de la Pascua. Se estaban preparando para la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era una fiesta judía, por supuesto, pero era un mandamiento. Era un mandamiento, no solo una sugerencia, no solo una tradición, sino un mandamiento de Dios a su pueblo. Y un mandamiento para que ellos recordaran algo específico. En hebreo se pronuncia Pesach. Quizás lo esté diciendo mal, en un acento medio cubano, medio americano. Pascua. Una de las formas claves para entender lo que es la Pascua es entendiéndolo desde la perspectiva anglosajona o en inglés, Passover. La Pascua era el tiempo en que el pueblo de Israel celebraba bajo mandamiento divino cómo Dios había liberado al pueblo de Israel del cautiverio egipcio. Y si recordamos bien las plagas, como Dios había llamado a Moisés, y Moisés en obediencia llegó hasta el faraón para que el faraón dejara que el pueblo de Israel fuera a su tierra prometida. Y conocemos las plagas, no es mi intención hoy revisar cada una de las plagas,
Pero la última fue la muerte de los primogénitos, en que el ángel de la muerte pasaba y hería con muerte a los primogénitos de las familias egipcias. Esto haciéndole saber al faraón que hay un Dios soberano que tiene poder absolutamente sobre todo y que no hay nada ni nadie que pueda controlar o forzar o pueda demandar de Dios algo específico. Él es Dios, Él es el único Dios, está sentado en su trono ayer, hoy y siempre y nunca cambiará. Y para que el faraón entendiera eso, por 10ª vez envió la plaga de muerte a los primogénitos. Ahora, por orden de Dios también, al pueblo de Israel le había dicho que mataran un macho cabrío, un cordero. Un cordero. Y esto es una imagen de lo que es Cristo. Una imagen de lo que Isaías, profeta mesiánico, había profetizado acerca de Jesús 700 años antes de que naciera, como el Cordero de Dios. Es por eso que cuando Juan, el mejor amigo de Jesús, no solamente Juan, el mejor amigo de Jesús es Juan el discípulo, pero me estaba refiriendo a Juan el Bautista, cambié los cables ahí. Juan el Bautista, primo de Jesús, cuando vio al Señor Jesús, citó literalmente lo que dice Isaías: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, cuando Egipto tenía cautivo al pueblo de Israel y estaba sucediendo esto, la muerte de los primogénitos, el Señor había mandado que mataran un cordero y que con la sangre de ese cordero pintaran los dinteles de las puertas de las casas hebreas o las casas judías. Debiera decir hebreos si voy a decirlo bien. Y entonces cuando pasaba el ángel de la muerte, identificaba esa casa marcada con algo visible, la sangre en este caso, y entonces no hería con muerte al primogénito de esa casa. En inglés se dice que el ángel de la muerte passed over that house, pasaba por encima, pasaba por encima de esa casa. Por eso digo que si alguien quiere entender el trasfondo de lo que es Pascua o Passover, pensarlo en inglés sería bueno. Ahora, si usted no sabe pensarlo en inglés, lo puede pensar en español. El significado al final termina siendo el mismo, exactamente el mismo. Entonces, pensemos por un momento que el Dios soberano, el Dios que opera y funciona, interactúa con el ser humano en el orden del tiempo, aunque Él existe fuera del tiempo, Él es eterno. No quiero filosofiar mucho, no quiero que pensemos tanto en conceptos que quizás no podamos entender. El Dios que está fuera del tiempo, que creó el tiempo, interactúa con el hombre dentro del tiempo, y Él ha ordenado un tiempo para cada uno de nosotros, y vemos que esto es importante para Él. Y como Dios sabe que el hombre, no solamente su pastor que se le olvidan los nombres, sino todos nosotros, tenemos la tendencia a olvidarnos de algunas cosas importantes. Dios lo ordenó como un mandamiento, como un decreto. La fiesta de la Pascua era para que ellos recordaran cómo Dios los sacó, específicamente con este acto de la muerte de los primogénitos de Egipto. Pudiéramos abundar muchísimo más en los detalles de cómo sucedió la liberación del pueblo de Israel de Egipto, y cada momento vamos a encontrar la soberanía de Dios, la mano de Dios operando en el tiempo de Dios. ¿Te escuchó bien? La soberanía de Dios, la mano de Dios obrando en el tiempo de Dios. Creo que eso es clave para entender lo que Dios quiere decirnos hoy. Hay otras fiestas judías como Shavuot, la fiesta de Pentecostés. 50 días, exactamente 50 días después de la Pascua. También se conocía como la fiesta de las semanas. Y usted sabe que los judíos no piensan en décadas como nosotros, que pensamos en décadas. Ellos piensan en siempre 7. Entonces 7 semanas, ¿verdad? Son 7 semanas, son 49, ¿verdad? 7 por 7, 49. El día 50 se celebraba Pentecostés, y todos entendemos la raíz de la palabra penta o 50. Para Pentecostés, la fiesta de las semanas, ellos tenían que recordar la cosecha y darle al Señor los primeros frutos, las primicias. Hay iglesias hoy por hoy que hacen un servicio solo de primicias.
y ese es el servicio para traer lo primero que usted ganó. Hay algunos charlatanes, les soy muy honesto, que como es primicias, la primera semana suya usted la dedica todo al Señor. Es una forma que ellos usan para manipular, y hay veces que ponen mesas muy lindas adornadas y eso no tiene nada de malo. Son efectos visuales y formas en las que demostramos que Dios es lo primero en nuestra vida. Permítame decir esto, aunque en nuestra iglesia no hacemos eso, siempre es bueno, aunque no somos judíos y no tenemos que seguir ninguna costumbre judía, nuestro estilo de vida debe caracterizarse por poner a Dios siempre primero. Cuando intentamos hacer lo opuesto o hacer algo diferente y Dios termina en tercer y cuarto lugar, quizás las cosas funcionen bien por un mes, por dos, quizás por un año, quizás por un periodo de tiempo, pero llegará el tiempo en que no van a funcionar bien porque las prioridades no estaban en su lugar. Dios merece, Él es el único que merece estar en primer lugar. Y eso precisamente era lo que ellos celebraban en la fiesta de Shabbat, la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés. Ahora, interesantemente, hablando de tiempos y fiestas que Dios había ordenado al pueblo de Israel, porque ambas, eran fiestas ordenadas por Dios al pueblo de Israel, eran fiestas conocidas como las fiestas del peregrinaje. Todos tenían un significado. Y tanto en la Pascua como en la fiesta de Pentecostés, el Señor Jesús, de una forma muy intencional, nos dio a nosotros, la iglesia, los gentiles, los que no somos judíos, razones para mantener las mismas raíces y darle un significado más neotestamentario, más del Nuevo Testamento. Y en la Pascua, Él cambió lo que vamos a participar hoy, la Santa Cena. Precisamente durante la fiesta de la Pascua, Él usó elementos como los panes sin levadura y le dio un significado totalmente nuevo a los panes sin levadura. Como bien sabemos, en la última cena Jesús dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Para ti y para mí, que no somos judíos, no tenemos que pensar en el maná que comieron los judíos en el desierto. Tú y yo podemos pensar en que el Cordero de Dios se hizo carne, y cuando comemos ese pan y recordamos lo que Jesús ordenó, acento en o énfasis en ordenó, pensamos en el cuerpo de Cristo, tomamos el pan, lo comemos, nuestro cuerpo lo digiere, y es una forma física, tangible, de pensar en algo que tiene una validez espiritual tan profunda como lo que Jesús le dio significado a esto, a este pan, el pan sin levadura, el cuerpo de Cristo. Y después Jesús dijo: esta es mi sangre, cuando compartió el vino, y por eso queda para nosotros como un mandamiento también. Todo creyente debe en cierto momento participar de la cena del Señor y hacer esto cada vez que se reúnen. De hecho, la iglesia primitiva lo hacía cada vez que se reunían. En nuestra iglesia intentamos por un tiempo hacerlo cada domingo o cada semana de una forma diferente. Lo que quiero decir es que el Señor le dio un significado diferente a lo que para los judíos era la Pascua. Ahora significa algo totalmente nuevo para nosotros, el nuevo pacto de Jesús con nosotros, el pacto firmado con su sangre. La fiesta de Pentecostés. Sé que de ahí sale la palabra pentecostal. A ver, ¿cuántos de hueso colorado? ¿Cuántos pentecostales hay en la casa? Pero ¿qué pasó? No hay problema, en nuestra iglesia no somos pentecostales ni bautistas, pero yo sé que hay muchos pentecostales aquí. Pero bueno, eso está muy bien. El día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. El Señor había enviado a los discípulos a que esperaran la promesa del Espíritu Santo. Jesús les había dicho a los discípulos que el Padre enviaría otro abogado, y que Él estaría con los discípulos para siempre, ya que Jesús ascendía después de estar 3 años con los discípulos. Ahora el Padre iba a enviar algo mejor. Escuche bien, porque es lo que tú y yo estamos viviendo en este tiempo, hablando de tiempo y temporadas. Algo mejor, porque estaría con nosotros y en nosotros, una experiencia extraordinaria la que tú y yo vivimos a la luz de las Escrituras. Y el día de Pentecostés fue el día que el Señor en su soberanía envió al Espíritu Santo para que llenara la iglesia, y eso marcó en efecto lo que es el nacimiento de la iglesia. La iglesia nació el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Y vemos otra fiesta judía en esa forma. Pensemos en por qué Dios establece estos
estas fiestas como mandamientos? ¿Por qué tenían que recordar algo específico que Dios había hecho y tenían que hacerlo con una fiesta y con algo que ellos veían, algo físico, tangible? Tercero está la fiesta de Sukkot, y voy a hablar solamente de tres. Había muchas fiestas judías. La fiesta de Sukkot es la fiesta de los tabernáculos. Esta es la fiesta también ordenada por el Señor para los judíos, en que ellos básicamente salían a acampar en pequeños tabernáculos, y era una forma en que ellos recordarían los 40 años que estuvieron en el desierto sin casa, que vivieron como vagamundos de un lado para otro, sin una casa propia, sin un lugar fijo, y vivieron básicamente en casas de campañas. Disfrutaron camping por 40 años. 40 años en los que no construyeron, 40 años en los que no conocieron una ciudad judía, sino que eran peregrinos, Y estas fiestas están instituidas para el pueblo judío, y de alguna forma, ahí están nuestras raíces también, para que el pueblo recordara de dónde salió, recordara una etapa, un periodo de 40 años en los que tuvieron que depender del Señor, una etapa en la que Dios cambió el corazón y la forma de pensar del pueblo judío. No sé si usted sabe esto, pero básicamente los que salieron de Egipto, no por la dureza de su servicio y de sus pensamientos, no quisieron rendir su voluntad y terminaron muriendo en el desierto. No por otra razón, sino porque simplemente no estaban dispuestos a aprender. No estaban dispuestos a desaprender lo que habían aprendido en Egipto, y consecuentemente no podían aprender algo nuevo. Y Dios no podía darle a un pueblo algo tan grande, tan hermoso, tan grande como la tierra prometida y todo lo que ello representa, a un pueblo que seguía pensando en el pasado. Y estoy diciendo esto de una forma muy intencional porque está hablando de temporadas, de tiempo. Hemos hablado solamente de tres fiestas judías, tres tiempos específicos que el Señor había enviado a celebrar, y algunas de las razones, pudiéramos entrar mucho más en detalles, pero creo que no es necesario. Creo que la idea nos queda muy clara a todos, que hay un tiempo específico para algo que es importante para Dios. Hay un tiempo que Dios ha diseñado para ti, y ahora llevemos esto a lo personal. Aunque hay etapas en la vida y todos pasamos por esas etapas, hay momentos en nuestra vida que Dios ha designado para nosotros. Hay etapas que Dios ha designado para ti, para que pases necesidad, para que aprendas, para que cambies. Y si tú no procesas ese tiempo de necesidad y no cambias y quieres seguir pensando como has pensado toda la vida y quieres seguir en tus pensamientos, entonces el Señor no puede bendecirte porque tú no estás preparado para recibir toda la bendición que Dios tiene para ti. ¿Me explico? Entonces, ese periodo o esa etapa de necesidad quizás se pueda arreglar con una cosita o con otra, se pueda reparar por aquí, por allá, pero al final, como tú no pasaste la etapa de necesidad, no aprendiste de la etapa de necesidad, es cuestión de tiempo que toca tu puerta de nuevo. Y hay personas que tristemente pasan toda la vida en esa etapa, toda la vida en ese círculo vicioso, y nunca cambian, nunca terminan, porque no han aprendido a identificar las etapas que Dios tiene para cada uno de nosotros, y no han aprendido qué hacer con esas etapas, qué hacer en esos momentos. ¿Por qué me refiero a ellos como etapas? Porque son etapas. A ver, todos sabemos que tú y yo tenemos acceso libre a la presencia de Dios. Cuando el velo del templo se rasgó, vamos a hablar de eso en Semana Santa, en el Viernes Santo. Cuando el velo del templo se rasgó, eso significaba que ahora no necesitamos un sumo sacerdote que venga una vez al año a ofrecer sacrificio por todo el pueblo para que entonces el pueblo pueda ser bendecido por el Señor. Cuando el velo del templo se rasgó, eso significa que todos nosotros tenemos libre acceso a la presencia del Señor. Esa es parte de la razón por la cual Pedro, que estaba allí cuando esto sucedió, o que estaba cerca, digámoslo así, cuando esto sucedió, Pedro nos dice que ahora todos
somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Se da cuenta? Ya no dependemos de una persona, un profesional, alguien que tenga un llamado superior para que nos ministre y nos conecte con Dios. No, ya tú y yo, a través del sacrificio del sumo sacerdote de Jesús, tú y yo tenemos libre acceso a la presencia del Señor, totalmente libre. Ahora, eso es una verdad, aunque no era el centro del sermón, es una verdad. Todos nosotros tenemos la oportunidad de entrar en la presencia de Dios. Pero si somos realistas en nuestra vida práctica, aunque tenemos el derecho por la sangre de Cristo de entrar en su presencia, ¿cuántas veces tenemos una intimidad? ¿Cuántas veces experimentamos de verdad intimidad con Dios? Y podemos decir con toda certeza, estuve en la presencia del Señor. No sucede cuando tú quieras. ¿Cierto o no? No sucede cuando tú quieras, así porque tú, del puro afecto de tu voluntad, quieras entrar en la presencia de Dios. No. Hay momentos en que Dios simplemente te sorprende. Hay momentos en que Dios te visita. Hay kairos, hay momentos, hay etapas de Dios para ti. Y cuando Dios tiene un tiempo para ti, Dios tiene una etapa para ti, ese es el momento de responder. Son momentos de gracia. En la vida cristiana llegamos a la salvación por gracia y mantenemos la vida cristiana por gracia. Gracia es favor inmerecido. En otras palabras, no hay algo que uno pueda hacer que le tuerza el brazo a Dios para que entonces entremos en intimidad con Dios. Hay un tiempo específico que aún como cristianos, con el derecho de entrar en la presencia de Dios por la sangre de Cristo, nos hace aceptos ante la presencia del Padre. Pero eso no ocurre así, por así, cuando tú quieras, como tomarte un vaso de agua o hacer cualquier decisión humana. No. Hay momentos en que Dios separa un tiempo para ti. Yo no sé cuántos han tenido la experiencia de separar un tiempo para orar y parece que el cielo es de concreto. Y como que no conectas. ¿Soy yo el único extraño que le pasa eso? Esto no es siempre. Estos son etapas. 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 Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Y aunque hay etapas así, en que parece que el cielo es de concreto y Dios no te escucha, hay otras etapas en que la realidad es totalmente diferente. Parece que el cielo se abrió y Dios descendió y está en ti y no tienes otra opción que quizás si estás manejando detener el carro, separarlo para un lado y hablar con Dios, llorar, reír, hacer lo que tengas que hacer, pero es un momento sagrado, un momento en que Dios tiene para ti. Si perdemos esos momentos, entonces, ¿qué sería de nuestra vida? Yo he sido cristiano básicamente toda mi vida, pero no fuera honesto si le dijera que toda mi vida ha sido cada día más cerca del Señor. No, hay días que uno tropieza, hay días que uno cae, hay un capítulo negro en la vida de cualquier creyente, cualquiera. El más santo que usted pueda pensar tiene un capítulo negro en su vida, porque santo solamente hay uno, bueno solamente hay uno, Él es Jesús. Todos nosotros somos inmerecedores del cielo. Es solo por la gracia de Dios que podemos llegar a su presencia. Todos nosotros necesitamos la gracia de Dios. Pero esos momentos en que el cielo se abre y Dios viene a visitarte son reales. Y son oportunos y son únicos. Y cuando esos momentos llegan, es importante que los podamos identificar y podamos sacar lo mejor de cada uno de esos momentos. Ahora sí, leemos Eclesiastés capítulo 3, versículos del 1 al 8. Eclesiastés 3, del 1 al 8. Eclesiastés es un libro sapiensal, un libro de sabiduría. Hoy en día hay muchas formas de conseguir sabiduría. Hay muchos terapistas, hay muchos psicólogos, hay muchas personas que saben. Usted está escuchando de la psicología de Dios, directamente de Dios. Un libro que es exclusivamente para hablar de sabiduría y enseñarnos cómo es Dios. Y vamos a ver exactamente lo que dice allí en cuanto a etapas y tiempos o temporadas en nuestra vida. ¿Puedo regresar unos minutos a Israel? ¿Me permiten? Aunque digan que no, yo voy a seguir. Perdón. Si usted medita en el pueblo de Israel
y hablando de las etapas y los tiempos en que Dios en su soberana voluntad ha designado. Nadie los puede cambiar. Para algo específico tenemos que ser inteligentes, mirar la historia, y no hay una mejor forma de mirar al pasado y ver la historia que Israel. El trato de Dios con los hombres, Antiguo Testamento, Israel. ¿Cómo llegó el pueblo de Israel a Egipto? ¿Cómo llegó el pueblo de Israel a Egipto? Por un hambre, por una sequía. Y Dios había programado todo. Dios tenía todo en orden. Dios tenía un control absoluto de todo. ¿Quién había llegado a Egipto? José, hijo de Jacob, hijo de Israel, había llegado a Egipto. De una forma muy adversa, de una forma que no parece haber sido la soberana voluntad de Dios, pero fue la forma en que Dios quiso que José llegara a Egipto en el momento preciso. Y cuando Jacob y todos los hermanos de José, incluyendo los que le habían traicionado, pasaron hambre, así fue como ellos llegaron a Egipto. Tiempos de Dios, tiempos de Dios, soberanía divina. Nada ni nadie lo puede cambiar. Y es interesante que aunque estaban allí cautivos, el pueblo de Dios, cautivos en Egipto, fue allí donde se cumplió la promesa a Abraham. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan la promesa de Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Te multiplicaré tu descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo. ¿Cuál fue el problema que causó tensión entre los egipcios y los hebreos? Los hebreos notaron que el pueblo de Israel se había multiplicado. Dios hizo cumplir su promesa en medio de la esclavitud en Egipto. Soberanía de Dios. Dios sabe lo que hace. Dios sabe cuándo lo hace. Y por supuesto el pueblo clamó a Dios y Dios escuchó el clamor. Y aunque Moisés estaba en un proceso, él estaba en una etapa de proceso en su vida, llegó el tiempo que esa etapa llegó a su final y Dios llamó a Moisés. Moisés no creía que estaba listo, él creía que la etapa no había llegado a su final, pero Dios en su soberana voluntad decretó, ya el tiempo llegó. Y se le apareció a Moisés, mandó a que fuera a regresar a Egipto a sacar el pueblo de Israel del cautiverio egipcio, y lo demás es historia. Dios tiene un orden para todo, para todo. Ahora Eclesiastés capítulo 3 y versículos del 1 al 8 lo dice de una forma muy clara. Hay una temporada para todo. De nuevo, acentuamos la palabra para, propósito y todo. Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Me encanta lo específico que eso es. A veces decimos todo y como hay tanto, ahora nos dice cada, como que lo identifica cada una de esas etapas, cada una. Hay una temporada para todo y un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para derribar y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para estar de duelo y un tiempo para bailar. ¿Cuánto le gusta bailar aquí? Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras. Como que eso suena sin propósito ninguno. Es como Dios diciéndolo, tú puedes ponerle ahí lo que tú quieras. Un tiempo para juntar piedras y un tiempo para... Un tiempo para abrazar y un tiempo para abstenerse de abrazar. Un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar. Un tiempo para guardar y un tiempo para desechar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. ¿Cuál es el mensaje aquí? ¿Y qué es lo que Dios nos está diciendo? Es que las temporadas y los tiempos son determinadas por Dios. Él
es el autor. Y si Él es el autor, de nada nos sirve pelear en contra de su voluntad, en contra de su soberanía. Hay un tiempo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros, y la etapa que estás pasando, la etapa en la que estás viviendo, si no la recibes de parte de Dios, si no rindes tu voluntad y te das a la tarea y rindes tu actitud y te das a la tarea de identificar qué es lo que Dios, el Dios que te ama, el Dios que te quiere, el Dios soberano, quiere hacer contigo aquí y ahora en la etapa en que estás viviendo. Lo primero es reconocer que viene de parte de Dios. Mira, puede verse, puede experimentarse que alguien te traicionó, puede experimentarse que te botaron del trabajo, puede experimentarse en la forma que sea, pero al final el gran tejedor, el que está haciendo un tapestry, el que está tejiendo es Dios. Y Él está haciendo una obra maestra en tu vida. Él está haciendo una obra maestra en ti y en mí. Tú eres una obra de arte de Dios. Y en cada momento de la etapa, aunque pasemos por dolor, tenemos que simplemente rendirnos y dejar que Él haga lo que Él quiere hacer, porque el final es bueno. El final es siempre bueno. ¿Qué fuera de nuestra vida si intentáramos estar continuamente en la misma etapa? ¿Usted se imagina lo aburrido que fuera la vida? Es por eso que los millonarios, después de conseguir los millones, pues tienen que tener cierta creatividad para ver qué hacer con tanto dinero. Y a veces esa creatividad, más las pasiones desordenadas de la carne, terminan en un desastre total. Como que pensamos que el propósito de la vida es tener más y tener más y tener más. Y cuando alguien llega a tener más, se da cuenta que eso no lo llena. Entonces tiene que experimentar en otras áreas. Qué bueno fuera si vamos a la palabra de Dios y entendemos lo que Jesús nos enseñó. Que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. No se trata de tener más, se trata de tener a Dios. No se trata de tener más, se trata de tener a Dios. Ahora, Dios, en su soberana voluntad, ha separado un tiempo para cada uno de nosotros. Cuando es tiempo de llorar, lo peor que uno puede hacer, y es lo que comúnmente el hombre hace, es evitar llorar, es resistir la voluntad de Dios. Y ahí está la persona, en inglés se dice in denial, no está aceptando que es tiempo de llorar. Y él tiene el pensamiento, la noción de que no, que la vida todo tiene que ser, como dice Ricky Martin, o no Ricky Martin, o el que canta salsa, como dice. Voy a reír, voy a bailar. No es Ricky Martin. Marc Anthony, ok. Oye, hermana, ¿usted sabe la música de Marc Anthony? Bueno. Voy a reír, voy a bailar, la, 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 la. Yo también la conozco. Hay momentos que no son para reír, hay momentos que son para llorar. Y cuando hay que llorar, lo mejor que hacemos es llorar. Nada cambia el proceso de llorar y limpiar el alma. Por eso las heridas, cuando alguien te trata mal, hay que darle gracias a Dios y llorar. Y no tratar de reprimir los deseos de llorar, porque tú eres macho, porque tú eres cristiano y el gozo del Señor es tu fortaleza y los cristianos no lloran. Mentira. ¿No lloró Jesús? ¿No lloró cuando vio a Jerusalén? ¿Lloró con gemido, con moco y con llanto y con todo eso? Seguro que lloró así. Entonces hay etapas para todo. La etapa de disfrutar lo que Dios te ha dado es una etapa también. Ahora, lo importante de las etapas es que debemos entender que es una etapa, que no es eternamente así. Y lo que tenemos que hacer cuando miramos a el libro de Eclesiastés y leemos que Dios ha determinado, no se trata de lo bueno que tú seas, no se trata de las buenas decisiones o malas decisiones que haces, es que la vida es así. Dios ha determinado que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. Cuando sea tiempo de reír, ríete. Y cuando es tiempo de llorar, vamos a llorar simplemente. Al hacer eso estamos siendo humildes y estamos reconociendo
que Dios tiene control absoluto de nuestra vida, que Él es el autor de cada temporada y lo mejor que hacemos es simplemente discernir, identificar la temporada como un momento que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, todas las personas que no son creyentes, todas las personas que no tienen a Dios, igual pasan por temporadas, ¿sí o no? Igual pasan por temporadas. Y cuando no tienen a Dios, no tienen a quien acreditar. De modo que la realidad de su vida está absolutamente en sus manos. El que no es creyente, su vida está en sus manos, por lo menos en el pensamiento de ellos. Qué bueno es saber que lo que te sucede a ti y lo que me sucede a mí no es casualidad. Qué bueno es saber que el gran tejedor, que el Dios del cielo y de la tierra, el que lo sabe todo, el que lo puede todo, el que tiene todo el conocimiento, Él ha determinado un tiempo para ti. De modo que cuando llegue el día bueno o el día malo, vamos a darle gracias a Dios y vamos a vivir esa etapa. Quiero llevarlos al próximo punto. Si leemos en Lamentaciones capítulo 2, versículos del 22 al 24, Dios es quien determina esas etapas. Ahora, importante, en toda etapa o en toda temporada, Dios sigue obrando. Dios sigue obrando. Dios sigue obrando. Él no se ha olvidado de ti. Él no está con los brazos cruzados. Él está haciendo algo. Y Él está haciendo algo bueno en ti. De hecho, no hace mucho conseguí un libro que se llama Dark Clouds, Strong Faith. Dark Clouds, Deep Mercy. Dark Clouds, Deep Mercy. Nubes oscuras, misericordia profunda, si lo traducimos. No sé si existe en inglés, si existe en español, perdón. Y lo conseguí para alguien que estaba pasando duelo en su vida. Es un estudio básicamente del libro de Lamentaciones. ¿Sabe que hay tal cosa? Así es Dios. Hay tal cosa en la vida de toda persona, incluyendo todo creyente, como etapas de lamentación. Y qué bueno es Dios que aún para un tema como este, Él ha escrito un libro. Nos ha dejado un libro que ha protegido por miles de años para que sepamos cómo es que bíblicamente un hijo de Dios puede lamentar. Lamentaciones. Y en parte de Lamentaciones, en el capítulo 3 de este libro, Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 22 al 24, dice: el fiel amor del Señor nunca se acaba. ¿Se da cuenta de lo que estaba diciendo antes? No importa si estamos pasando por una etapa en la que tenemos que lamentar, Dios continúa obrando. Dios continúa siendo fiel. Si usted lee este pasaje en la versión Reina Valera, la más tradicional, la más fiel al lenguaje, que traduce palabra por palabra, lo dice diferente. Me encanta cómo la Nueva Traducción Viviente lo traduce, porque traduce la idea completa, no solamente palabra por palabra. Si usted traduce palabra por palabra en inglés, entre y toma asiento es between and drink a share. Ahí perdieron ese chiste. Lo que estoy tratando de decir es que no siempre la traducción literal, palabra por palabra, es la mejor. Yo fui intérprete por algún tiempo. ¿Me atrevo, mi amor? Yo tuve un negocio que se llamaba Florida Language Solutions, soluciones de lenguaje de Florida. Y era tan atrevido y tan fresco que a veces iba a bufetes de abogados a hacer deposiciones. La deposición es la oportunidad que tiene el abogado que está en contra de entrevistar a la persona que está siendo acusada, ¿verdad? O la persona que está demandando, perdón. Y ese es el momento único para hacerle preguntas y tergiversar y usar el vocabulario para sacarle a las personas que digan algo incorrecto. Entonces todo tiene que ser palabra por palabra. ¿Ve? No se trata de significado, sino de palabras. Y bueno, en la mayoría de los casos, cuando alguien está en un bufete de abogado, pues está el intérprete. Y el intérprete es la persona
oficialmente asignada para traducir. Aunque el abogado sepa los dos idiomas, el intérprete es quien traduce. Y estaba traduciéndole a esta persona y supuestamente él se había accidentado montando un lagarto. Porque eso es lo que estaba diciendo. Yo me accidenté montando un lagarto. I was injured riding a lizard. Imagínense decirle eso a un abogado que alguien se lastimó montando un lagarto. I was riding a lizard. That was my translation. El abogado no sabía qué hacer y se lavaba los pelos y hacía la pregunta de diferentes maneras. La persona continuaba respondiendo, he was riding a lizard. We have to go off the records. Tuvimos que salir de la grabación palabra por palabras y decirnos sin grabación. A ver, mijito, ¿qué significa que está montando un lagarto? Estaba montando un golf cart. Y el golf cart brincó y se lastimó. Bueno, la traducción viviente, la nueva traducción viviente, me encanta que traduce la idea más que las palabras. Y la forma en que la traducción viviente traduce este versículo en medio de una lamentación, dice, el fiel amor del Señor nunca acaba. Nunca acaba. Es decir, que aunque lleguen momentos de lamentación a tu vida, esos momentos de lamentación son producto del fiel amor del Señor. Esta es la sabiduría que Dios está compartiendo aquí. Qué rico fuera si cada vez que pasamos por un momento de lamentación podamos entrar en la presencia de Dios y entender tan bien qué es lo que Dios está haciendo con nosotros, que podamos decir, es que tu amor es tan fiel. Porque ¿saben qué? Así sucede en la vida del creyente cuando pasa por pruebas y Dios nos mete en el horno y la temperatura sube y comenzamos a sufrir. Si estamos en su presencia, de ahí va a salir oro. Es la única forma de producir oro. Es la única forma de purificar. El fiel amor del Señor, versículo 22, Lamentaciones 3:22. El fiel amor del Señor nunca se acaba, nunca. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, está hablando con él mismo, me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en Él. Esos son los momentos en que tú le dices al Señor, mira, no tengo esto, no tengo aquello, etcétera, 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 pero te tengo a ti. Y tu amor es tan fiel y tan dulce y es todo lo que necesito. Tú eres mi herencia, tú eres mi porción, te tengo a ti. Qué bueno ser creyente, qué bueno ser cristiano. Qué bueno tener una relación auténtica, real, transformadora con el Señor, porque entonces podemos conocerlo como lo que Él es. Dios no es un mandadero, Dios no es el genie de la lámpara. A ver, tráeme un carrito, a ver, tráeme una casita, es que tengo hambre. No, no, Él es Dios. Y su labor y lo que Él quiere hacer con nosotros es transformarnos a la imagen de Él. ¿Cómo tú crees que lo va a hacer? Si con Él fue un varón experimentado en quebranto, Jesús fue un varón experimentado en quebranto. Él lo hace igual con cada uno de nosotros. Vamos a Romanos capítulo 8 y sí, el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, déjame leerlo en otra traducción viviente, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Es interesante que lo que sucede en Romanos es una carta de teología muy profunda. Y cuando el apóstol Pablo escribe la iglesia en Roma, él no fundó la iglesia en Roma, él no sabe lo que ellos saben o no saben, y por eso Pablo se dio la tarea de explicarles el evangelio de una forma muy completa. Es la carta más rica doctrinalmente de todo el Nuevo Testamento, porque él no sabía lo que ellos sabían o no sabían, y por eso le escribe una carta tan completa. Y cuando habla de esas complejidades de la doctrina y lo que somos en Cristo y lo que no somos, él termina diciendo esto, llevándolo a la práctica. En la práctica, en la vida real, al final, sabemos
no pensamos, no sentimos, no, es que lo sabemos. Que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Todas las cosas operan para el bien de los que amamos al Señor. Entonces no hay mal que te toque a ti que no sea para bien, para que tú seas transformado y para que de alguna manera honremos a Cristo en nuestras vidas. Un pastor amigo mío de San Diego ha pasado por los últimos año y medio, ha pasado por un valle, y cada vez que nos reunimos y vemos cómo él se desarrolla en medio de esta prueba que está pasando, vemos la gloria de Dios en él. Es que es Dios quien le sostiene, es quien Dios que le da el gozo, le da la alegría, le da todo. Dios está haciendo algo maravilloso en su vida. ¿Qué hacemos con todo esto? Vamos a Gálatas capítulo 6 y versículo 9. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Qué es lo que está de nuestro lado? Bueno, la clave es ser fiel en cada etapa de la vida, ser fiel en cada temporada. Gálatas capítulo 6 y versículo 9 dice, así que no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencido. Eso es lo que debe describir la vida cristiana. No importa cómo te sientes, no importa la etapa por la que estás pasando, si tú entiendes lo que Dios está haciendo en tu vida y tú tienes la actitud de la que hablamos cuando leímos Lamentaciones, entonces tú vas a responder de una forma positiva. Nada te va a detener. ¿Que te insultaron? ¿So qué? Tú continúas haciendo el bien. ¿Que no te trataron con amor? Tú continúas amando. ¿Que no te trataron con justicia? Tú continúas siendo justo. ¿Te das cuenta? Nada ni nadie te puede cambiar por lo que tú eres. No nos cansemos nunca de hacer el bien. Nunca nos cansemos de hacer el bien. Que no te detenga la experiencia que tuviste en tu familia. Que no te detenga las heridas del pasado. ¿Se da cuenta? Eso se quedó en el pasado. Fueron precisamente las traiciones que le hicieron a José las que habilitaron a José para entrar en la tierra de Egipto. Fueron tantas cosas que alguien le hizo malo a José que lo llevaron a ser el primer ministro, segunda persona de importancia en Egipto. Y fue precisamente esa posición la que le habilitó para que el pueblo de Israel, sus hermanos, llegaran a Egipto y fueran alimentados por él. Dios está tejiendo algo. Nuestra responsabilidad, la clave es ser fiel en cada temporada de la vida. ¿Qué espera Dios de tu temporada? ¿Obediencia? Llegó el momento en que a veces no entiende, pero ¿sabes que tienes que ser obediente? Bueno, vamos a ser obedientes, vamos a ser fiel. Esa es la clave. ¿Qué está esperando Dios de ti en este momento? ¿Perseverancia? ¿Se te ha hecho difícil? Dios está esperando perseverancia de ti. Vamos a perseverar, vamos a creer en Él. Hay veces que Dios está esperando de nosotros reposo. Y si Dios está esperando reposo de ti, lo más espiritual que haces es simplemente descansar. Es simplemente descansar. Hay personas que no identifican el reposo como algo que viene de Dios, cuando Dios hasta separó un día, lo santificó. Ese es el día para descansar. Hay personas que necesitan entender que están en una etapa en la que simplemente tienes que descansar, porque nadie puede continuar full throttle toda la vida, con el pie en el acelerador, quiero decir, toda la vida, y esperar que todo marche bien. No, hay tiempo para descansar. Y quizás es un poco incómodo estar sin hacer nada. No, pero Dios te está dando la oportunidad. Es una temporada de descanso. Vamos a hacer todo con el corazón y vamos a hacerlo para Él. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos muchas bendiciones si no nos damos por vencidos. Yo no sé la etapa por la que tú estás pasando. De nuevo, sí es cierto que Dios tiene etapas para cada uno de nosotros.
El llamado de Dios es una etapa. Moisés no estaba todos los días frente a una zarza ardiendo. ¿Okay? Moisés no estaba todos los días en el monte de Dios y bajaba con humo. No, eso no era todos los días. Hay una etapa. Hay una etapa. Yo no sé cuál es tu etapa. Yo no sé lo que tú estás pasando en este momento, pero lo que sí sé es que viene de parte de Dios, que es soberanía divina. Acéptalo, recíbelo. Él está en control. Él sigue obrando, aunque no lo parezca. Y por último, nuestra responsabilidad es simplemente ser fiel. Serle fiel al Señor. Saben que hay etapas en las que es difícil ser fiel, porque tú no ves el producto. El Señor te ha dicho, sométete a tu esposa o a tu esposo. El Señor te ha dicho, ámala. Tú has amado y amado y amado. Y a veces hasta que te preguntas, es que no está funcionando, porque lo sigo amando, pero no ha cambiado nada. Sé fiel al Señor. Quiera Dios que tu etapa sea corta. Mi oración es que tu etapa sea corta. Él es quien dispone de los tiempos, no yo. El tiempo de Dios es siempre perfecto. No te adelantes y no dejes de hacer lo que sabes que tienes que hacer. Que nada te detenga. Vive toda etapa que Dios tiene para ti. Si es la etapa de bailar, pues mira, baila. Y si es la etapa de callar, pues cállate. De hecho, esa etapa debemos de recibirla muchas veces. Hay veces que lo mejor es callar. Vamos a estar puestos en pie.